Buenas tardes, compañeros. El día de hoy nos encontramos en la URCE Campus Rosario. Vamos a realizar una serie de preguntas a los estudiantes, catedráticos e individuos que se encuentren el día de hoy en el campus acerca de la economía. ¡Acompáñennos! Buenas tardes, compañeros. Nos encontramos con el catedrático Adrián Torres Navarro, licenciado en Contaduría y pasante de Derecho. Maestro, ¿me permite hacerle unas preguntas? Claro que sí. Ok, empezamos con la primera. ¿Tres libros que haya leído? Ok, dentro de los tres libros que he leído, es el primero, que es el de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. El segundo libro es el del capitalismo, ¿no? Y el tercer libro es el Homo Deus, Pero, ¿qué es lo que le falta a México para ser una potencia económica? combatir la corrupción, definitivamente, ¿no? Sin la corrupción, pues, obviamente va a haber más aplicación del recurso en donde finalmente se necesita. Maestro, ¿qué opina de las grandes empresas que no pagan impuestos? Pues finalmente es una fuga de capitales que finalmente y es una situación que está totalmente inequitativa, ¿no? Hay inequidad, ¿por qué? Porque finalmente todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público. Un estudiante de la URCE de tercer semestre de Derecho. Estamos viendo si tomamos una entrevista. Claro que sí. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué es lo que le falta a México para llegar a ser una potencia económica? Más que nada a México lo considero como un país con gran crecimiento económico, con gran potencial para llegar a ser una potencia económica, con déficit tal vez en sus gobernantes o aquellos que llevan el control de estos organismos que manejan la economía aquí en México. La segunda pregunta sería, ¿qué propondría usted para aumentar el valor del peso? Bueno, actualmente podemos notar que México está a la deriva tanto en el peso, por ya sea el dólar o el euro, pero México podría impulsar al peso con tratados que relacionando a países que tienen una gran economía, que motiven a crear proyectos o nuevos organismos o tanto otros organismos también que serían como un banco que genere una relación entre tanto el peso, el dólar, el euro, que ya no sea como un desnivel, sino solamente sea a la medida y tanto se equivalen los precios en otros lugares como aquí se le equivalerían también. ¿Qué opina usted de las grandes empresas que no pagan impuestos? Empresas que no pagan impuestos son como una desventaja para México, por lo tanto deberían, no tanto para afectarlos, porque quizás si afectan a esas empresas puedan que se eliminen de aquí de México. Por lo tanto, sería más que nada como que estabilizarlas o generar un pequeño impuesto que tanto ayude a que las empresas pequeñas crezcan, a como reducir también o estabilizar las mayores. ¿Qué tanto le pega a México la corrupción? La corrupción sería uno de los primeros factores que le pega tanto a la economía, a la sociedad, a todos los puntos importantes de México, tanto a las empresas internacionales, la moneda, el dólar, todos esos puntos o preguntas que hemos estado viendo, como la corrupción sería uno de los puntos que se encuentra dentro de todas esas preguntas. Por lo tanto, sería recomendable que México empiece a ver esa corrupción como la enfermedad que se encuentra hoy aquí en día y en la actualidad, para que en un futuro tanto la economía, la sociedad, las empresas pequeñas, las internacionales y todo eso crezca. Muchas gracias, Patrick. Creo que sí. Nos encontramos con Alejandro, estudiante de la URCE, de la licenciatura de Medicina. ¿Vamos a hacerte una entrevista? Claro que sí. La primera pregunta sería, ¿tres libros que hayas leído? Ok, Marianela, Ojos de Perro Azul y Perdido. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que le falta a México para ser una potencia económica? Más inversión interna, o sea, más invertir en más negocios nacionales que lo internacional y apoyar a la economía, bueno, apoyar a los trabajadores nacionales. ¿Qué opinas de que las grandes empresas que llegan aquí a México, tanto nacionales como internacionales, no paguen impuestos? Está mal, pues, o sea, si a los mexicanos, todos los mexicanos, pagamos impuestos hasta de más y las empresas llegan y como si nada, están ganando a costa de los demás y sin pagar nada, tendrían que obligarlos a pagar. ¿Qué tanto le afecta la corrupción a México? Muchísimo, es de las cosas que más afecta a México, es lo que lo está llevando a la ruina.
Bueno, con eso terminamos nuestro video conociendo los distintos puntos de vista de la sociedad sobre la economía aquí en México. Agradecemos su vista, denle like y suscríbanse.